Gracias por continuar en sintonía con Despierta RD y ha llegado el momento de nuestra entrevista central y recibimos a un invitado muy especial. Es el diputado Tobías Crespo, con quien hablaremos de diversos temas e incluso podremos preguntarle a él sobre estos temas de tránsito que tanto preocupan a la sociedad dominicana. Tobías, bienvenido a Despierta RD. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por invitarme de nuevo a este espacio y saludando bien temprano a todos los seguidores de ustedes aquí que de manera bien continua pues se informan, se orientan con ustedes. Así mismo es, Tobías, y yo creo que lo primero que preguntaría es ¿cómo están las expectativas para la reunión del Comité Central el próximo sábado? Bueno, el Comité Central está convocado por el Comité Político que se reunió hace unas semanas precisamente para completar lo que tiene que ver con la comisión coordinadora de los procesos de las elecciones internas, que ya de por sí el propio Comité Político pues designó a un coordinador general, que es el compañero Lidio Cadé, y a eso se agregan otros compañeros más que tienen funciones específicas, como son la Secretaría, la titular de la Secretaría de Organización, el titular de la Secretaría de Asuntos Electorales, la compañera Alejandrina Germán, creo que también está en la comisión, y nosotros vamos a completar 4 compañeros más para completar lo que son los 9 compañeros que van a trabajar en esa comisión coordinadora, y desde ese punto de vista pues la expectativa es completar eso que siempre se ha hecho. El Comité Político designa una pequeña comisión dentro de sus miembros y le deja al Comité Central la complementación de compañeros que son del Comité Central, que son de las bases del partido. Siempre se selecciona un compañero de trayectoria que es de la base del partido y de las direcciones medias. Crespo, para nadie es un secreto que hay tensión dentro del Partido de la Liberación Dominicana y para nadie es un secreto que el PLD de hoy no es aquel PLD de cuadros del profesor Juan Bosch, de los círculos de estudio y todo eso. Y para esta reunión no se descarta la posibilidad de que alguien pueda introducir otros temas que no sean esos, que son como más para el funcionamiento del propio partido y no para la parte política hacia afuera del PLD. Mira, es muy difícil porque en un organismo que tiene tantos miembros, nosotros, el Comité Central son 635 miembros, casi siempre la agenda viene coordinada, incluso las mismas reuniones del Comité Político, siempre aparte de coordinada, es consensuada. Siempre habrá que un tema libre, alguien que pida un turno, que exija que se le dé la participación, es parte de todos los organismos, primero que son democráticos, luego que son colegiados, donde se va a votaciones cada una de las propuestas, y siempre en cada convocatoria de los partidos políticos, no importa si es el PLD, que es el partido de gobierno, o cualquier otro partido, siempre hay esa tensión, esa expectativa. Ayer teníamos reunión, se tenía reunión de otro partido de oposición y siempre había expectativas sobre ese encuentro. La política dominicana siempre tiene dedicado a esos temas. Se descarta que se jalen las greñas allá, a lo interno ahí. Bueno, en el PLD nunca ha ocurrido esa situación, una reunión de este tipo. Si se da, pues sería la primera vez, pero siempre en todos los organismos, sobre todo de participación y democracia, no todo el mundo piensa igual, hay disenso, hay posiciones encontradas, y lo importante es que la gente se exprese en caso de que se quisiera dar. Atendiendo a la preocupación que existe en algunos sectores sobre el poco tiempo que queda para definir, ¿no?, digamos, el plano electoral con miras a las elecciones del 2020, y también atendiendo al hecho de la logística que implica movilizar a tantas personas, convocar a tantas personas como la del Comité Central, ¿por qué no aprovechar estas oportunidades que incluso estarán los miembros del Comité Político para definir un poco más el asunto de los candidatos, o a qué está esperando el PLD? No, porque en el PLD siempre lo que se ha definido es una comisión organizadora, que la designa el Comité Político, se complementa como estamos convocados para el próximo sábado, y sobre esa base le toca a esa comisión, primero, rendir informe al Comité Político, segundo, dar marcha a todos los trabajos que tienen que ver con la organización de las elecciones primarias o las internas del PLD, definir algunos elementos que tienen que ver con conflicto en cada una de las demarcaciones que siempre se van a dar. Estamos hablando que se van a elegir más de 4.113 posiciones para el próximo año. Van a haber una gran cantidad de aspiraciones y esa comisión es coordinadora. Hay que entender
que aparte de que tenemos una ley de partidos políticos que establece plazos, que esos plazos son fatales, que hay una serie de decisiones que tienen ruta crítica, ¿verdad? Y que los partidos están abocados a cumplir con esto. También está el tema de que por vez primera es la Junta Central Electoral el árbitro que va a definir estos procesos internos, lo que le quita esa facultad que tenían los partidos anteriormente. Bueno, una cosa importante, Tobías, y lo analizaba mientras escuchaba tu respuesta, es, ¿se te ha acercado algún miembro del gobierno central o alguien para decirte si apoyarías la reelección? No, a nosotros no se nos ha acercado nadie. Allá en el Congreso siempre hay esas opiniones, esas divergencias. Nosotros desde el punto de vista de los trabajos en el Congreso estamos haciendo nuestro trabajo que nos corresponde normal, como presidente de la Comisión de Obras Públicas, miembro de otras dos comisiones, Ahora. de las TICs, y en la parte política también en la circunscripción, movilizándonos en cada uno de los sectores. Pero si se te acercan, y ahora viendo lo que dice la CIL Latinoamérica y los vientos reeleccionistas que se avecinan, ¿cuál sería la posición de Tobías Crespo en ese momento? Mira, que nosotros, primero el presidente de la República no ha decidido si va a la reelección o no, no ha hablado, aunque en el 2015 no habló, ni el 16 nunca habló. Exacto, y yo estoy partiendo de lo que se está viendo. El presidente Danilo Medina Pero habla. una decisión del comité político. Hay una prohibición constitucional que establece precisamente propugnada y propiciada por el presidente de la República, que modificó la Constitución para permitir su reelección con un transitorio, para evitar o prohibir que él pueda repostularse hasta la vicepresidencia de la República. Lo recuerdo que fue el propio Reinaldo Pared que tomó un turno, porque yo fui testigo y protagonista de esa oportunidad siendo asambleísta para solicitar ese candado, como en ese momento se acordó entre los 15 temas del comité político. El comité político tampoco ha decidido ese tema. Es decir, que en el Congreso todo lo que se habla y se lleva es de partes interesadas de un sector o de otro. Yo estoy partiendo de lo que me presenta el panorama político, porque si tú te fijas, la portada de los periódicos todas en algún momento dicen reelección, y los últimos días todo lo que se ha hablado de reelección. Ahora, yo te pregunto a ti, ahora mismo, llego yo y te digo, Tobías, la reelección va, ¿contamos con tu apoyo? ¿Qué pasaría? Desde que tengo uso de razón político, estoy hablando de la reelección. La reelección es un fantasma. Que está detrás de todos los gobernantes y sobre todo del equipo que lo acompaña, que más querer que se reelija el presidente, quiere reelegirse ellos. Ese es un tema de conveniencia del momento. E incluso de las 39 modificaciones de la Constitución de la República, la mayoría de ellas ha estado relacionada a la reelección presidencial desde el año 1844 hasta la fecha. Es decir, que yo esperaría la decisión, porque en política yo no pongo la carreta delante de los bueyes, ni quisiera correr más ni menos que la pelota. La situación no se ha dado. Hay una prohibición constitucional que precisamente fue propiciada esa modificación por el propio presidente de la República, que aunque nunca habló, sí ejecutó. Hubo una crisis política de 39 días que llevó al PLD al borde de una gran división, y hubo un pacto donde se acordaron unos temas que precisamente lo estamos refrescando actualmente. Señor diputado, la retumba todavía en los medios de comunicación, en los oídos de cada uno de los dominicanos y las dominicanas, el sermón de las 7 palabras. Con un tema transversal, que es el rechazo a una posible modificación de la Constitución. ¿Su posición cuál es? La Iglesia Católica siempre en las 7 palabras, ¿verdad? El sermón de las 7 palabras en Semana Santa, aprovecha esa oportunidad para recrear situaciones que son reclamos a veces de la sociedad, de todo el país, y sobre esa base la gente espera inclusive esas 7 palabras. Ha sido un continuo en la Iglesia Católica, incluso en algunas cartas pastorales y otros organismos de la Iglesia Católica. Y entendemos que es parte de su responsabilidad escuchar esos reclamos de los feligreses, que es una parte de los que confesan, ¿verdad? Y los que están en la iglesia. Y desde el punto de vista, igual que el tema de la reelección, ha sido una dinámica en Semana Santa siempre. Sobre todo se espera mucho en los periodos preelectorales y electorales, porque te da más o menos una panorámica de cómo está pensando la cúpula de la iglesia como ente de la sociedad civil. Y en ese aspecto nosotros entendemos que es válido, hay que respetarlo. Yo creo que nosotros vivimos en un país democrático, y yo creo que más que responder, que no creo que sea la dinámica o lo que manda el librito, que no conviene,
pelearse no solamente con la iglesia, con ningún sector en la República Dominicana. Lo viable sería entender ese reclamo, ver y analizarlo y ver entonces cómo se abordan esas expectativas. Pero siempre ha sido también una dinámica de ese sermón de las 7 palabras. Pero esos puntos que ellos mencionaron, hay de esos puntos, incluyendo la reelección, pero incluyendo otros también, como una justicia que toma decisiones injustas, una presión de parte del gobierno. Incluso previo a eso ya el arzobispo había hablado de una posible dictadura si continuábamos por ese camino. Nosotros en República Dominicana, que somos una democracia en construcción, ¿verdad? Que no hemos llegado a ese nivel de otros países, y sobre todo la Constitución establece que en teoría somos un Estado social, democrático y de derecho. No hemos llegado a ese nivel, y las expectativas y las aspiraciones del pueblo son esas. Y en ese sentido, aparte del reclamo de justicia, de evitar la impunidad, del tema de la reelección, que ha sido reincidente en todos los procesos, son expresiones de la Iglesia Católica que en su momento llevan como voz de alerta y que hay que ponerle atención. Yo soy de lo que entiende que hay que ponerle atención, sea de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica Cristiana, sean de las instituciones de la sociedad civil, del empresariado, de los trabajadores, de cualquier sector profesional, porque los políticos están precisamente para ir satisfaciendo las necesidades de cada uno de los sectores. Yéndome un poco atrás y partiendo de lo particular a lo general, semanas atrás se había hablado de la posición en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senado sobre la reelección. Sabemos que en el Senado pasaría más fácil porque el PLD tiene mayor cantidad de senadores, pero ¿cuál es la situación en la Cámara de Diputados? ¿Tiene la reelección los votos necesarios como estaban estableciendo algunos danilistas? Yo no soy contador, es decir, yo no estoy contando ni votos de aquí, ni votos de allá. Aunque el voto de nosotros cuesta, aunque el voto de nosotros cuesta. No es una ecuación complicada. Sí, yo vi el otro día en un periódico una matemática que no me dio. A veces tú encuentras ciertos teóricos que cuando se van a la parte práctica, como que la conciliación como que no le da en los numeritos, pero allá lo que se está dando es lo que de hace varios años está en ese enfrentamiento. Un grupo de parte del presidente Danilo Medina que quiere que se repostule, otro del presidente Fernández. Por el otro lado está el PRD como aliado, el PRM que tiene una posición definida sobre ese tema, aunque con la de Leonel. Desde el punto de vista una parte del PRM también, porque hay una parte del PRM que también está dividido en ese tema, y algunos partidos minoritarios que alcanzaron representación también que tienen su posición. En definitiva, la misma Constitución establece la cantidad de votos necesarios. Eso se realizó en el año 2015 para el 2016 y es una mayoría calificada. Pero lo que primero debe darse es, vuelvo y repito, la decisión que no se ha dado, la discusión en el comité político y que en definitiva se prepare, porque la misma Constitución establece que hay que convocar a una ley que llama a la necesidad de la reforma primero, antes entonces de convocarnos nosotros como asambleístas a ir al texto directo, a los textos que implica una modificación. Es decir, que hay una serie de procesos que deben darse, que todavía nosotros, como vimos la película del 2015 y la del 2016, no la hemos estado viendo. ¿No se está acabando el tiempo para definir ya todo eso? Bueno, la ley de partidos y la ley electoral establece pasos fatales. No estaba en aquella vez esa condición. El tiempo a veces es fatal, pero a veces los políticos sobrepasan el espacio y el tiempo. Qué bueno que él lo dice, porque según lo que tengo entendido, el tiempo no va a ser el problema. El tiempo no va a ser el problema. No, yo dije que a veces los políticos sobrepasamos el espacio y el tiempo. Sí, en las por decisiones. eso. El profesor Juan Bo decía que la política es la ciencia y el arte de lo posible, y a veces lo que tú crees que no hay tiempo, los políticos lo convierten en Claro, realidad. mire, el ejemplo de eso fue la ley de partidos, que tenía ¿cuántos años? Y en unos días logró... Sí, más de 16 años. Sin embargo, los mismos congresistas dijeron que no era la mejor, pero era la posible. Pero era la posible. Entonces, ¿a qué aspiramos? ¿A la mejor decisión o a la que se pudo por los limitantes del tiempo? Yo creo que a la que era posible y a la que existe, porque no existía. Es decir, desde el año 66 hasta la fecha, los partidos políticos hemos ido a elecciones internas sin un marco, ni sin ninguna regulación, y el sistema de partido colapsó.
esa ley se aprobó, no fue porque los partidos querían, fue porque la sociedad se unió ya reclamando que la inconducta de los políticos llevó a un sistema de falta de credibilidad total en el sistema y de la imagen de los partidos políticos. Pero los partidos políticos, la cúpula no quería aprobar esa ley de partidos políticos. ¿Por qué? Porque esa ley de partidos políticos llevaba frenos. Por ejemplo, ya con esa ley obligatoriamente se apertura la democracia. Esa ley obliga a que los partidos cada 4 años, menos de un periodo constitucional, definan y redefinan las posiciones dirigenciales. Ya no podemos tener lo que nosotros tenemos en el PLD, por ejemplo. Yo soy presidente de intermedio desde el año 2001, voy para 20 años, y se hacía un plebiscito y se llamaba y se mantenían los miembros del comité central, los miembros del comité político, las direcciones provinciales de circunscripción, y en el PLD de Juan Bosch, cada 4 años había congreso y había elecciones, y hasta los miembros del comité político, que lo que hacen es ampliarlo, en vez de ir a un proceso de legitimidad, pues lo que hacen es ampliarlo, es decir, no estaban yendo a elecciones. Todavía, una cosa que me surge con esto, tú tienes tres legislaciones, 3 periodos. No, 2. Dos. Lo que pasa es que soy muy intenso Eso es, pero es por eso. ¿Continúas como diputado o vas a aspirar a otra cosa o sales del Congreso? Que no creo que vaya a decir que sales, pero eso ligado a que, ¿qué te parece a ti que la modalidad del arrastre? Si para yo elegirte a ti, inmediatamente estoy eligiendo al senador que vaya en el PLD, y si yo te quiero a ti, a Tobías, pero del PRM o del Reformista o de otro partido me interesa un senador, no puedo hacerlo. ¿Qué te parece eso? Y si te reeliges. Lo primero, vámonos al tema del arrastre. Nosotros somos opuestos al arrastre. El arrastre de los senadores es inconstitucional. Cualquier organismo que vaya al Tribunal Constitucional puede ilegitimar esa ley que nosotros aprobamos en el 2013, que era del voto preferencial. La Constitución habla que el sistema de votación y de elección en República Dominicana es directo, dice en el artículo 2 que el poder descansa en el soberano, que es el pueblo, del cual emanan todos sus poderes, y que lo ejerce de manera directa, no dice indirecta, a través de sus representantes, que somos nosotros, ¿verdad? Presidente de la República, vicepresidente, alcalde, regidores, senadores, diputados y hasta del Parlacén. Y en ese sentido, el único príncipe que recibe los votos arrastrado de otros son los senadores. El presidente de la República tiene que buscar los votos hasta debajo de las piedras. El alcalde es marcando su carita. El regidor lo pusimos también, lo pusimos preferencial. Incluso antes, los directores de distritos municipales, esos votos se les sumaban al municipio cabecera, y eso lo quitamos para que cada quien se arrope con su propia sábana. Entonces, nosotros entendemos que no es constitucional, no es justo que hayan un grupo de senadores que, sin hacer un trabajo de compromiso social, de comprometerse con la gente, de buscar sus votos, sean electos en una dirección, en una elección amarrada a través de otros representantes. ¿A quién es que tú arrastras? Exacto. Al senador y ¿A todos quién, los diputados. ¿A cuál senador es que tú arrastras? Al senador que sea. Yo no quiero personalizar. Que arrastró en el 16. Yo no quiero personalizar. Estamos hablando de 32 senadores. 32 senadores. Pero el senador que es Mire, yo ahora veo en el PLD muchos candidatos a senadores, pero si la Junta decide que se quitó el arrastre, ninguno van. No, oigan, están bajo las premisas de que nosotros vamos a seguir trabajando para ellos. Pero senadores actuales. Que yo sea un príncipe, que 18 candidatos a diputados en el distrito me suben los votos a mí, y que el que marca a él no se me suma a mí. Crespo, pero usted estaría llamando príncipe a los senadores. A Reinaldo. No, a todos los senadores. No, porque Reinaldo es el directo de usted. Sí, pero yo no personalizo. Es decir, Reinaldo en un momento dado es el senador, puede no serlo. Cristina Lizardo es la senadora de la provincia, puede no serlo, es a la función. Yo estoy hablando del tema del arrastre. Cada diputado que me está escuchando sabe lo que yo estoy hablando, es decir, sabe lo que significa uno trabajar para que otro realmente enlazar para que otro guise, como dicen. Entonces, yo creo que ya de una vez por todas la Junta, independientemente de la presión, y déjame decirte, no salen, muchos senadores no salen, pero salen de manera inmediata. Pero incluyendo de tu partido.
Pero claro, Claro, pero son la nosotros mayoría, somos los que son tenemos la mayoría. Del partido Claro que hay sí. muchos senadores que no trabajan. Si entran nuevos, salen porque no, realmente no tienen una sustentación, se descansan. Aquí hay senadores que son muy, muy valiosos, que salen sin problema. No voy a mencionar nombres, pero en cada provincia los habitantes saben quiénes son los senadores que se mantienen de manera continua haciendo su trabajo, conectado con la gente, y que no importa si es arrastrado o no, salen, porque han salido en otros Y hay escenarios. presión. Para el 2020, En política siempre hay una presión, una batalla. si para el 2020, si se elimina el voto de arrastre, perdería entonces el PLD muchos escaños. No, yo no estoy diciendo, yo digo senadores actuales, no estoy diciendo los Senadores actuales. PLDistas, Sí, no, pero senadores una actuales. perspectiva, ¿perdería el PLD muchos escaños si se elimina el voto de No, arrastre? no creo si se hace el trabajo, no. Si Pero tú no le lo das la hacen. oportunidad, no, porque lo hacemos nosotros. Ahora hay un tema, porque tú sabes que Crespo, Y lo hace el partido también, porque también se le suman los del Claro, partido. claro. Hay gente que no quiere votar por un senador y Claro. marca el partido y se le asuma al senador, aunque no marque el senador. Si vota por mí, se le suma al senador. Si vota por el senador, se le suma al senador. Y entonces, ¿y lo mío para cuándo? Es decir, ahí hay una injusticia desde el punto de vista todavía de representación. Fue un salto, perdona, Loreni, fue un salto antidemocrático o antihistórico el hecho de que se unificaran o que se trate de unificar las elecciones de nuevo. Es decir, vemos otras naciones como la población tiene la oportunidad de no recibir la presión de que se está seleccionando al presidente de la República conjuntamente con el senador o con el diputado. Nosotros tuvimos esa división en el 98 y en el 2002, pero luego entonces viene de nuevo la reunificación. No hay una Desde influencia. el 94, Sí, sí. Después de la crisis del 94, 94 en se ha el estado 98, que se separó. Es decir, esa separación no era un paso hacia un Estado más democrático en términos electorales. En la práctica se demostró que no. En la práctica se demostró que no. Y entonces se demostró que el país estaba sometido todos los años a campañas internas. Del 94 para acá, los partidos se sometieron a procesos internos para seleccionar sus candidatos, luego hacia afuera, y vivíamos en una continua de elecciones todos los años que afecta a la economía, porque eso implica recursos. La unificación se volvió de nuevo, pero se cometió, entiendo yo, el error en la asamblea del 2010 de poner las municipales en febrero, el tercer domingo de febrero, y las congresionales y presidenciales el tercer domingo de mayo. Es decir, que estaríamos en 3 meses sometiendo al país de manera nacional a una convocatoria desde el punto de vista de la democracia y de la participación, y eso afecta a la economía, afecta a todas las actividades productivas, fuera de los procesos que tienen que tener los partidos un año antes. Es decir, los partidos tienen que tener un proceso interno que también lo administra la Junta, y entonces si hay segunda vuelta, estamos hablando que 30 o 45 días después también hay que hacer otra convocatoria de elecciones nacionales. Estamos hablando de una cantidad de recursos que se dilapidan de manera muy continua. Entonces yo creo que las municipales deberían unificarse, es mi opinión personal. No fui el asambleísta el principio que llevaron a cabo los asambleístas del 2010, 2009, 2010, pero eso lleva al país a una situación muy difícil, muy incómoda, sobre todo de continuidad, porque la República Dominicana es fanático de la pelota y fanático de la política. Es decir, que aún tú lo pongas cada 4 años, nosotros estamos todos los días metidos en política y metidos en pelota. Ahora, Tobías, tú sabes que los Crespo Pérez, ¿cuántos son? ¿Son 4? Varones somos 6, éramos 7, y 3 hembras, somos 10. Bueno, son 10. Éramos 10. Es una familia prácticamente, bueno, no todo, pero hay sus políticos. Tú tienes un miembro, un hermano que también está aspirando a la candidatura presidencial. Entonces aquí tú tienes una situación que se te tornaría difícil, porque como a ti te pueden poner en un escenario a elegir o a manejar cuando tienes un hermano que es Manuel Crespo, que también está aspirando a la presidencia de la República. ¿Cómo te manejas con eso? ¿Qué está haciendo la familia Crespo Pérez para eso? No es complicado, por el contrario, porque es un hermano nuestro y uno siempre tiene que estar apoyando a la familia y su hermano, y hay un compromiso, sí, es una posición más cómoda que estar sometido a una presión de un lado y otro. Aquí hay una creencia, Loreni, que debe irse desapareciendo en el PLD, que tú tienes que ser obligado o leonelista
o danilista. Ahora que puede ser el que- crespista. No, puede ser de cualquiera. La política es una amalgama, ¿verdad?, de diferentes opiniones, pero tú no estás obligado a estar de un lado o de otro. Cuando tú piensas de manera independiente o tienes talento y presenta propuestas, ya te catalogan como que tú eres rebelde y entonces te condenan. Yo creo que nosotros debemos ir en la política avanzando a la divergencia, a la diferencia de criterios y que gane el mejor. Pero retomando el tema de la pregunta sobre mi circunscripción, que me preguntaron con respecto a la RATRE, ¿verdad? Fueron dos preguntas y analizamos el tema de nuestras aspiraciones. Nosotros estamos desde hace alrededor de 6 meses recorriendo la circunscripción 2, los 69 barrios, sectores, subsectores de nuestra circunscripción, con un gran trabajo metido en los diferentes sectores, y los estudios opinan que de nuevo parece ser que vamos a encabezar con muy alta simpatía y proporción de nuevo la circunscripción 2 en la capital. Es decir, que vamos a ser determinantes en lo que tiene que ver no solamente con el triunfo en la circunscripción 2, sino también en la capital. Y en ese aspecto, el trabajo que estamos haciendo, pues de consolidación y de ampliación, porque el liderazgo nuestro todavía no ha terminado de crecer en esa zona, y en ese aspecto pues vamos a ser determinantes. En el proceso interno ahora que estamos preparados para competir y hacia afuera también, porque lo hemos hecho durante más de 30 años en el PLD. Nosotros hemos sido determinantes en los grandes triunfos del PLD del año 96 hasta la fecha y lo vamos a seguir siendo. Es decir, la circunscripción 2 es una circunscripción con una condición muy particular. Tiene definidas todas las clases sociales. Tú puedes tener gente, por ejemplo, de Cristo Rey, de La Puya, de Los Girasoles, de Los Ángeles Peraleo, o detrás del cementerio, que hay 3 sectores que conectan allá con Pantoja en la frontera, como son Villa María, La Hondonada, Elisabela, pero puedes tener Arroyo Hondo, todo Arroyo Hondo completo, pero sectores de clase media, media alta y media baja también. Es decir, tiene una liga de todas las clases sociales y por ende, para un político desde el punto de vista de propuesta, de pactos y todo eso se complica el tema del discurso, de las estrategias, pero hemos estado trabajando en todos esos sectores y desde el punto de vista de la circunscripción 2, el PLD ha sacado 5 diputados desde 2002 hasta la fecha, que se amplió a 5, eran 4, de 5 hemos sacado 3 siempre, así que el PLD ha logrado dominar esa circunscripción en todos los procesos a nivel congresional. Crespo, en uno de los puntos de la exposición, usted hablaba de que el PLD de Juan Bosch hacía cambios estructurales cada 4 años y que eso no se está dando. ¿Eso quiere decir que las actuales autoridades están actuando fuera de tiempo, fuera de lugar? Incluso hay una corriente que dirige el ex ministro de Educación, Melanio Paredes. Sí, Paredes, que cuestiona la legalidad de las actuales autoridades. Bueno, eso es correcto, pero estamos basando en la premisa de que era el PLD de Juan Bosch. Ahora se habla de posverdad, de posmodernidad, y yo hablo de post-Bosch. El PLD post-Bosch pasó de ser democrático y participativo a autoritario y donde la democracia no se da. Es decir, los miembros del comité político no han sido sometidos a elecciones desde el Congreso, del 6º Congreso, pero tampoco los miembros del comité central. Somos las mismas autoridades provinciales, municipales, seccionales, de circunscripción, de intermedio y lo más light, ¿verdad?, de esa post-Bosch o post-verdad o post-modernidad es ampliar los organismos, más que someter, como es el principio de la democracia, a la votación. Desde que el profesor Juan Bosch salió del PRD y fundó el PLD, cada 4 años se hacían todos los congresos, se elegían todas las autoridades, los miembros del comité político, del comité central, tenían que legitimarse ante los organismos y ante los miembros del partido y los afiliados. A partir de su muerte y de entonces entrar la presidencia del PLD y la dirección del PLD, después de la desaparición del profesor Juan Bosch, a un nuevo esquema, ha sido totalmente antidemocrático. Cuando digo antidemocrático es que después de ahí no se han vuelto a elegir autoridades desde el punto de vista. Ya la ley de partido, por eso es la ventaja que hablábamos ahorita, obliga a que la cúpula de los partidos en un periodo más corto que el periodo constitucional, entiéndase, menos de 4 años, tenga que redefinir. Por eso nosotros siempre apostábamos a que se promulgara y se aprobara la ley de partidos políticos, porque iba a permitir una renovación, un relevo, porque lo que hacía el PLD era convocarnos a nosotros, levantar la mano en un plebiscito para que todo se quede igual.
y no darle la oportunidad que me dieron a mí, le dieron a Manuel, que le dieron al presidente Fernández, que le dieron a Danilo Medina, que le dieron a todos los miembros fundadores que acompañaron a Juan Bosch cuando abandonó el PRD. Es decir, el PLD post-Bosch ha pasado de ser lo que era democrático antes de Juan Bosch a ser autoritario, es decir, donde las decisiones las toman uno o dos. Claro. Mira, a mí no me gustaría dejar pasar la oportunidad de preguntarle a usted, como actor principal de la nueva ley de tránsito, su opinión sobre la aplicación de esta ley hasta el momento. ¿Cómo evalúa usted digamos, la sociedad luego de aprobada la ley? ¿Se está aplicando? ¿Qué hace falta? Hay muchas quejas por su aplicación. Y yo le sumaría a eso el caso reciente del señor Ángel Alcides, Sí, que atropelló a padre e hijo Viernes Santos, con el agravante que lo mencionaba, lo decía, que hablaba contigo ayer sobre eso, del alcohol que dio positivo, de la velocidad en esa zona urbana y de que supuestamente no, según DGC también atropelló a otras personas. Y además de eso, los reglamentos que le hacen falta todavía. Todo eso, sobre todo de que solamente son 3 años a una persona que incurre en este tipo de agravantes. Miren, para nosotros es muy difícil hablar de esa pregunta porque ese fue nuestro último parto, un parto muy doloroso que nos costó del 2005 hasta hace 2 años muchas horas de trabajo. Y nosotros trabajamos, yo le podría decir que yo he trabajado más de 100.000 horas con esa ley, antes, durante y después. No, y que se vio como la solución al problema del tránsito. Y que realmente aplicada de manera correcta, progresiva y gradual, entendemos que la solución, las leyes son dinámicas y se deben ir cambiando, pero nosotros apostamos a 20 o 30 años con esa ley para desarrollar el país en esos sectores. Wow. Las expectativas nuestras y del país eran muy amplias con la entrada de esta ley, del Intran, de la DGC, de la transformación de los transportistas en empresas, de la transformación de la ONSA, la OPRE y el teleférico en empresas prestadoras del cumplimiento de la ley, pero entendemos que la ciudadanía, la respuesta que se ha dado no es la que la ciudadanía esperaba y nosotros también a nivel particular. Se pudo haber hecho más. Sí. Por ejemplo, de 32 reglamentos, nosotros entendíamos que inmediatamente se promulgara la ley, iba a venir la designación del Intran. Esperaron 4 meses, que perdimos un tiempo muy valioso, donde hubo muchos rumores con marcha verde, sin marcha verde, diciendo que si la ley entró, que si no entró, que si en mi casa mando yo, que entonces le dejó a la gente, ¿verdad? Una serie de rumores que entonces cuestionaban hasta lo que decía el texto, que muchas veces ni siquiera era lo que decía el texto y la ley, sectores interesados también. Pero para ti, por ejemplo, ¿dónde deberíamos estar ahora? Independientemente de todas las debilidades que tiene la República Dominicana como Estado, como institución, ¿dónde deberíamos estar ahora para decir, valió la pena esas 100.000 horas de trabajo? Bueno, debimos haber estado, por ejemplo, en que los 32 reglamentos que la ley especifica 6 meses, y todavía a más de 2 años lo que tenemos son solo 6 reglamentos. Eso quiere decir que nosotros tendríamos que esperar como 10 años para sacar unos reglamentos que en algunos de los casos estaban ahí, algunos de ellos, lo que había era que actualizarlo. Por ejemplo, el reglamento de escuela de conducir, que cuando yo llegué estaba del 86, 87 del gobierno de Balaguer, lo que había era que actualizarlo. ¿Había que esperar 2 años para eso? No. El reglamento de pesos y medidas de dimensiones que estaba ahí, de carga, por ejemplo, había un reglamento viejo, pero lo que había era que actualizarlo. Habían elementos nuevos, sí, como el sistema de conducir por puntos y ciertos aspectos nuevos, el gabinete, lo que tiene que ver con las pruebas psicomédicas, que no existía en la República Dominicana, pero que hay modelos en otros países que uno puede hacer una legislación comparada. Es decir, que a esta fecha yo entendía que esos 32 reglamentos debieron ya haberse producido, eso ha retrasado y ha ralentizado mucho la aplicación de la ley. La Procuraduría General de la República y el Ministerio Público entendemos que no están actuando correctamente en el cumplimiento de la ley, en los tribunales, en los sometimientos, en la investigación. La DGC también ha podido actuar de otra forma desde el punto de vista de la fiscalización. Es decir, estamos como si tuviéramos con una ley nueva con sanciones viejas. Es decir, la gente dice, bueno, entramos al Intran, eliminamos la OTTT, la DGTT, el FONDE, el CAR,
la caja de jubilación y pensión, que es lo único que es la reforma institucional, que es importantísimo que se haya dado. Pero lo Crear único una que se ha nueva dado. crear una única autoridad manda un buen mensaje, porque una sola política pública, una sola cabeza, un solo interlocutor, una sola directriz. Pero también no se ha dado, por ejemplo, la transformación de la ONSA y de la parte operativa del Metro de Santo Domingo y del teleférico en empresas del Estado, que siguen siendo como oficinas, y la ley ordena que en un plazo de 6 meses se conviertan en empresas prestadoras, donde el Intran le dé una licencia y ellos compitan igual con los prestadores privados por los pasajeros, por el servicio. Hay otros temas que tienen que ver con la capacitación y la educación de los transportistas. La ley le daba un plazo de 4 años a todos los choferes en cada una de las modalidades. Eso no ha iniciado tampoco. La educación vial a través del Ministerio de Educación, que es el mejor aporte que puede tener esa ley, para que en una generación y media nosotros tengamos nuevos peatones, nuevos pasajeros, nuevos conductores, insertando la educación vial en las escuelas desde 0 a 5 años, en la educación básica y la media, para que el individuo que salga ya a la universidad por lo menos tenga los conocimientos para el carnet de aprendizaje. Es decir, hay toda una serie de medidas que debieron tomarse y que no requieren, oiga, ni voluntad política, ni recursos, ni esperar tiempo, ni formación del personal y de los agentes, ni la aplicación de tecnología. Voluntad política sí necesita. Decisión, determinación y avanzar con muchas cosas que la ciudadanía está esperando. Por ejemplo, hay cosas simples, el doble parqueo, eso no hay que esperar voluntad política. Usted coordinar el Intran con la DGC y los ayuntamientos, que es en este sitio, en este corredor, el doble estacionamiento que se va a hacer con un estudio de tráfico y la señalización y fiscalización. Eso no hay que esperar que baje nada. Dirección de calles. Por ejemplo, los agentes, en vez de estar sustituyendo los semáforos, que entonces lo que sugiero es que eliminemos todos los semáforos y pongamos agentes en todas las calles, porque no tiene sentido tener, por ejemplo, aquí hay un sistema inteligente de control de tráfico en el Boulevard que interconecta 200 y pico de instituciones que nosotros dirigimos cuando fuimos directores. Ahora se van a ampliar, vi que el Intran hizo una licitación en el gran polígono central. Está en la 27 entre Churchill y Lincoln. Ahí está. Entonces, ¿para qué tenemos sistema inteligente de tráfico si metemos a la ME o a la DGC y la DGC me rompe toda una dinámica de inteligencia que hay, de volumen, y en donde el sistema asigna de manera dinámica y automática los tiempos de cada intersección? Entonces, ¿de qué serviría esa inversión? Quitemos los semáforos y dejemos los agentes, porque los agentes se justifican en momentos específicos. No estoy diciendo que los agentes no estén en momentos de conflicto, de un accidente o de situaciones donde a veces en horas pico el polígono central se trancan, hay ciertos corredores aquí que se trancan en una hora específica y se requiere pues que agentes puedan viabilizar ese tránsito, pero no de manera permanente. Yo entiendo que los agentes deben estar antes del semáforo para fiscalizar y sancionar el paso de peatón, la cebra, los que violan la línea de los peatones, y después del semáforo para los que se van en rojo. Pero debajo del semáforo yo me pregunto, ¿podrá un agente de la DGC 10 carriles en la 27 con Churchill y 8 en la Churchill controlar mejor ese flujo vehicular que la tecnología? A veces uno ni lo ve. Está dando paso y uno no lo ve, o no está dando paso. Y tu cruce te dicen, ¿qué hago? Porque yo no lo veo. Nosotros, peor de ahí, nosotros estamos provocando que lo que le estamos enseñando a los niños en las escuelas, que el rojo es para parar y el verde es para cruzar, el agente te está haciendo lo contrario. Sí, porque entonces, el niño te pregunta, papi, pero a mí me enseñan en la escuela que el rojo es para parar y tú te estás yendo, que hay un agente ahí. Entonces, ¿qué le manda el mensaje? Le estamos enseñando algo en la escuela y en la práctica le estamos contradiciendo. Pero peor de ahí, el otro día yo estaba en la Churchill, no, en la Kennedy, con Tiradentes, y estaba en verde para que yo pasara, pero entonces un agente me dijo que me pare, pero había otra que me dijo que siga, entonces ¿a quién le creo? Ahí viene entonces, la señal es un código que el otro la decodifica, y si la decodifica de manera incorrecta, la actuación lo que puede provocar es un accidente. Entonces, toda esta cosa, hay países donde ni siquiera hay agentes en las intersecciones. A veces que creemos que necesitamos 2.000 agentes, 3.000 agentes, pero nosotros no vamos a tener 10 millones de agentes para que estén sobre 10 millones de dominicanos. No, nosotros debemos llevar a un nivel de cumplimiento de la ley, de conciencia y cultura, donde hay países que no, lo que es la tecnología, esa ley apuesta a la tecnología, imposición de multas a través de fotocámara para el semáforo, para el exceso de velocidad, porque hay una
Hay un cuento muy famoso que yo a veces lo hago en las charlas sobre esta ley, que y me disculpan que use un tema de una madre superiora que llega a una intersección, ve que el semáforo está en rojo, mira para todas partes, la pobre doñita, ¿verdad?, ve que no hay nadie, se pasa a la luz roja y se la lleva, pero detrás hay un agente de la DGC que está detrás del lado de un poste muy flaco que no lo vio y la para y le dice, madre, el señor lo ve todo. Es decir, nosotros creemos que porque no nos están viendo, porque no tenemos un agente, porque no tenemos una cámara encima de nosotros, no podemos llevar la luz roja, podemos ir a exceso de velocidad, podemos usar el celular, podemos andar haciendo carreras de auto en la vía pública, y no es así. Es decir, no va a tener capacidad la República Dominicana para tener un agente en la DGC encima de cada conductor o encima de los pasajeros y de los peatones. Crespo, no quiero malinterpretarlo. Y atendiendo a que los problemas de los choques de tránsito en la República Dominicana son una realidad social muy lamentable y que son un problema social, de salud y económico. Multifactorial, a eso iba. Y emocional y psicológica para los familiares de las víctimas. Pero me gustaría saber si realmente, si la aplicación por parte del Intran de la ley, como se estableció, como usted la pensó, como se pensó en el Congreso, realmente pudieran reducir estos accidentes. Claro que sí. Mira, o sea, que el Intran no está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Esa ley traza una ruta crítica al Intran, a la DGC, a los operadores, a todo el mundo. Esa ley fue trabajada para que se desarrollara el país. Oiga, ahí participó el país completo. Esa ley establece un plan estratégico nacional de seguridad vial para ir desmontando los niveles de siniestralidad y de heridos en accidentes de tránsito, con medidas puntuales directamente a los factores de riesgo. Aquí no tenemos que inventar, hemos hecho muchos estudios, aquí las estadísticas nos dan en la cara y nos hablan de la motocicleta, del exceso de velocidad, del consumo de alcohol, del uso del celular, de la violación de no cumplir en la ley, de que no en la justicia no se aplica en derecho esta ley, pero esa ley también establece un Plan Estratégico Nacional de Movilidad Urbana e Interurbana para que el Estado defina desde dónde se mueven las personas, de dónde se desplazan y hacia dónde, y establezca el diseño de una red integral de movilidad apostando a un sistema de transporte público masivo, colectivo, eficiente. Es decir, esa ley tiene todas las pautas para que el que dirija la orquesta solamente tenga que ir aplicando, incluso lleva la gradualidad. Nosotros no fuimos ilusos, los legisladores, pues yo tuve 6 años dirigiendo tránsito terrestre. Sí, yo tengo experiencia desde el punto de vista del lado del Ejecutivo y ahora del lado del legislador. Y en esa ley pues se establece gradualidad y progresividad. Por ejemplo, el plan de renovación vehicular no lo dice de inmediato, 10 años te da. Los reglamentos dio 6 meses, vamos para 2 años y nada más hay 6. La formación de todos los choferes y los transportistas te da 4 años, lo vamos a hacer en 12. No sé si me entiendes, si nosotros entendimos que habían plazos prudente y se insertaron en esa ley. La conversión de todos los sindicatos a empresas, le dimos plazo de 1 año y medio, ya han pasado 2. Yo sé que la mayoría de los transportistas ya se han convertido en empresas, fueron a UNAPI, fueron a la Cámara de Comercio y Producción y se convirtieron más del 95%. Es decir, que incluso el sector empresarial ha estado respondiendo a los requerimientos de la ley adecuados, porque si no se convierten en empresas también pierden la ruta y no tienen la licencia. Bueno. No puedo decir, está aplicando la ley muy lento. Pero las expectativas eran superiores a las que tenemos. De verdad que muchísimas gracias por esta interesantísima entrevista, las declaraciones, sobre todo en esa parte del aspecto de la ley de tránsito, que es muy necesario que la conozcamos y que sobre todo la apliquemos, especialmente los organismos responsables. Tobías Crespo Pérez, diputado de aquí de Santo Domingo, del distrito, de la capital. Diputado tuyo. Sí. ¿Es mío? Sí, yo soy tu diputado. Es diputado mío, ya usted sabe, represénteme bien. Pregúntele, ¿tú votarías por mí, Lorena? Vamos a ver, vamos a ver. Ha estado con nosotros en la mañana de hoy, la entrevista central. Tiene compromiso en mi circunscripción. RD. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros hasta esta hora, José Rivas, Julio Vargas y una servidora Lorena Solano en todo el desarrollo de esta jornada. Mañana, a partir de las 6, nuevamente con ustedes en el team de los elegidos, ahí viene Julio también, y durante todo el día la programación activa de Telecentro, en sus 2 emisiones de Noticentro a las 2 y a las 8, que veremos declaraciones de Tobías ahí. Seguimos con ustedes y nos vemos mañana.